fotosíntesis y plantas, diseñadas para cubrir una variedad de conceptos importantes. Genética y genes. Pregunta, ¿qué es la genética? Respuesta, la rama de la biología que estudia la herencia y la variación de los caracteres en los seres vivos. Pregunta, ¿qué es un gen? Respuesta, una secuencia de ADN que contiene las instrucciones para construir una proteína o una molécula de ARN funcional. Pregunta, ¿qué es el ADN? Respuesta, ácido desoxirribonucleico, la molécula que contiene la información genética. Pregunta, ¿qué es un cromosoma? Respuesta, una estructura que contiene ADN compactado y organizado en el núcleo de las células eucariotas. Pregunta, ¿qué es un genoma? Respuesta, el conjunto completo de instrucciones genéticas de un organismo. Pregunta, ¿qué son los alelos? Respuesta, diferentes versiones de un mismo gen. Pregunta, ¿qué es un genotipo? Respuesta, la constitución genética de un organismo. Pregunta, ¿qué es un fenotipo? Respuesta, las características observables de un organismo, resultado de la interacción entre su genotipo y el ambiente. Pregunta, ¿qué es la dominancia? Respuesta, la condición en la que un alelo enmascara la expresión de otro alelo del mismo gen. Pregunta, ¿qué es la recesividad? Respuesta, la condición en la que un alelo solo se expresa cuando está presente en dos copias, homocigoto. Pregunta, ¿qué es un homocigoto? Respuesta, un organismo que tiene dos copias idénticas de un alelo para un gen determinado. Pregunta, ¿qué es un heterocigoto? Respuesta, un organismo que tiene dos alelos diferentes para un gen determinado. Pregunta, ¿qué es una mutación? Respuesta, un cambio en la secuencia del ADN. Pregunta, ¿qué es la expresión génica? Respuesta, el proceso por el cual la información codificada en un gen se utiliza para sintetizar una proteína o una molécula de ARN funcional. Pregunta, ¿qué es la replicación del ADN? Respuesta, el proceso por el cual una molécula de ADN se copia a sí misma. Pregunta, ¿qué es la transcripción? Respuesta, el proceso por el cual la información genética del ADN se transcribe a ARN. Pregunta, ¿qué es la traducción? Respuesta, el proceso por el cual la información genética del ARN mensajero se utiliza para sintetizar una proteína. Pregunta, ¿qué son los ribosomas? Respuesta, estructuras celulares responsables de la síntesis de proteínas. Pregunta, ¿qué es la ingeniería genética? Respuesta, la manipulación del material genético de los organismos con fines específicos. Pregunta, ¿qué es el proyecto Genoma Humano? Respuesta, un proyecto internacional para secuenciar todo el genoma humano. Fotosíntesis. Pregunta, ¿qué es la fotosíntesis? Respuesta, el proceso por el cual las plantas, algas y algunas bacterias convierten la energía de la luz solar en energía química. Pregunta, ¿cuál es la ecuación general de la fotosíntesis? Respuesta, 6CO2 más 6 de la mañana 2 o más energía lumínica flecha apuntando hacia la derecha C6H12O6 más 6O2. Pregunta, ¿dónde ocurre la fotosíntesis en las plantas? Respuesta, en los cloroplastos, orgánulos que contienen clorofila. Pregunta, ¿qué es la clorofila? Respuesta, un pigmento verde que absorbe la luz solar. Pregunta, ¿cuáles son las dos etapas principales de la fotosíntesis? Respuesta, la fase luminosa, reacciones dependientes de la luz, y la fase oscura, ciclo de Calvin. Pregunta, ¿dónde ocurre la fase luminosa de la fotosíntesis? Respuesta, en las membranas tilacoidales de los cloroplastos.
Pregunta, ¿qué es la fotólisis del agua? Respuesta, la ruptura de moléculas de agua utilizando la energía de la luz. Pregunta, ¿qué productos se obtienen en la fase luminosa de la fotosíntesis? Respuesta, ATP, NADPH y oxígeno. Pregunta, ¿dónde ocurre la fase oscura, ciclo de Calvin, de la fotosíntesis? Respuesta, en el estroma del cloroplasto. Pregunta, ¿qué es el ciclo de Calvin? Respuesta, un conjunto de reacciones químicas que utilizan ATP y NADPH para fijar el dióxido de carbono y convertirlo en glucosa. Pregunta, ¿qué es la fijación del carbono? Respuesta, la incorporación del dióxido de carbono en moléculas orgánicas. Pregunta, ¿qué es la rubisco? Respuesta, la enzima que cataliza la fijación del carbono en el ciclo de Calvin. Pregunta, ¿qué producto principal se obtiene en la fase oscura de la fotosíntesis? Respuesta, glucosa, azúcar. Pregunta, ¿qué factores afectan la tasa de fotosíntesis? Respuesta, intensidad de la luz, concentración de dióxido de carbono, temperatura, disponibilidad de agua y nutrientes. Pregunta, ¿qué es la fotorrespiración? Respuesta, un proceso que ocurre en las plantas cuando la rubisco fija oxígeno en lugar de dióxido de carbono, reduciendo la eficiencia de la fotosíntesis. Plantas. Pregunta, ¿cuáles son las partes principales de una planta? Respuesta, raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas. Pregunta, ¿cuál es la función principal de la raíz? Respuesta, anclaje, absorción de agua y nutrientes, almacenamiento. Pregunta, ¿cuál es la función principal del tallo? Respuesta, soporte, conducción de agua y nutrientes. Pregunta, ¿cuál es la función principal de las hojas? Respuesta, fotosíntesis, transpiración, intercambio gaseoso. Pregunta, ¿qué son los estomas? Respuesta, pequeñas aberturas en la superficie de las hojas que permiten el intercambio de gases. Pregunta, ¿cuál es la función principal de las flores? Respuesta, reproducción. Pregunta, ¿cuáles son las partes de una flor? Respuesta, sépalos, pétalos, estambres y carpelos, pistilo. Pregunta, ¿qué es el polen? Respuesta, el gameto masculino de las plantas con flores. Pregunta, ¿qué es la polinización? Respuesta, la transferencia de polen desde la antera al estigma. Pregunta, ¿cuál es la función principal de los frutos? Respuesta, protección y dispersión de las semillas. Pregunta, ¿qué es una semilla? Respuesta, una estructura que contiene el embrión de la nueva planta y una reserva de alimento. Pregunta, ¿qué es la germinación? Respuesta, el proceso por el cual una semilla comienza a crecer. Pregunta, ¿qué son los cotiledones? Respuesta, hojas embrionarias que almacenan alimento para el embrión. Pregunta, ¿qué es la transpiración en las plantas? Respuesta, la pérdida de agua en forma de vapor a través de los estomas. Pregunta, ¿qué es la savia bruta? Respuesta, la solución de agua y minerales que se transporta desde las raíces hasta las hojas. Pregunta, ¿qué es la savia elaborada? Respuesta, la solución de azúcares producidos durante la fotosíntesis que se transporta desde las hojas hasta otras partes de la planta. Pregunta, ¿qué es el xilema? Respuesta, el tejido vascular que transporta agua y minerales desde las raíces hasta las hojas. Pregunta, ¿qué es el floema? Respuesta, el tejido vascular que transporta los azúcares producidos durante la fotosíntesis desde las hojas hasta otras partes de la planta. Pregunta, ¿qué es el cambium? Respuesta,
Una capa de tejido meristemático que produce nuevas células de xilema y floema, permitiendo el crecimiento en grosor del tallo y la raíz. Pregunta, ¿qué es el fototropismo? Respuesta, el crecimiento de una planta en respuesta a la luz. Pregunta, ¿qué es el gravitropismo? Respuesta, el crecimiento de una planta en respuesta a la gravedad. Pregunta, ¿qué son las hormonas vegetales? Respuesta, sustancias químicas que regulan el crecimiento y desarrollo de las plantas. Pregunta, menciona algunos ejemplos de hormonas vegetales. Respuesta, auxinas, giberelinas, citoquininas, ácido abscísico y etileno. Pregunta, ¿qué es la fotosíntesis C4? Respuesta, una adaptación fotosintética en algunas plantas que minimiza la fotorrespiración en climas cálidos y secos. Pregunta, ¿qué son las plantas CAM? Respuesta, plantas que utilizan un tipo de fotosíntesis que les permite abrir sus estomas por la noche y cerrarlos durante el día para reducir la pérdida de agua en climas desérticos. Combinando conceptos. Pregunta, ¿cómo se relacionan los genes con la fotosíntesis? Respuesta, los genes codifican las proteínas necesarias para la fotosíntesis, como la clorofila y las enzimas del ciclo de Calvin. Pregunta, ¿cómo se relacionan la fotosíntesis y el crecimiento de las plantas? Respuesta, la fotosíntesis produce los azúcares que proporcionan la energía y los bloques de construcción necesarios para el crecimiento de las plantas. Pregunta, ¿de dónde obtiene una planta el carbono necesario para construir sus tejidos? Respuesta, del dióxido de carbono, CO2, del aire, que se incorpora a las moléculas orgánicas a través de la fotosíntesis. Pregunta, ¿cómo se transmite la información genética de una generación de plantas a la siguiente? Respuesta, a través de los genes contenidos en las semillas o en otras estructuras reproductivas, como los esporos. Pregunta, ¿qué papel juegan los genes en la adaptación de las plantas a diferentes ambientes? Respuesta, los genes que codifican características adaptativas, como la resistencia a la sequía o la tolerancia a altas concentraciones de sal, permiten a las plantas sobrevivir y reproducirse en ambientes específicos. ¿Cuál es la importancia del agua en la fotosíntesis? Respuesta, el agua es esencial para el proceso de fotosíntesis, ya que las plantas absorben el agua del suelo a través de sus raíces y la utilizan para producir glucosa y oxígeno. ¿Cómo afecta la falta de luz a la fotosíntesis? Respuesta, la falta de luz limita la producción de glucosa en las plantas, ya que las plantas necesitan luz para llevar a cabo la fase luminosa de la fotosíntesis. ¿Qué es la biotecnología en plantas? Respuesta, la biotecnología en plantas es un conjunto de técnicas que se utilizan para modificar genéticamente las plantas con el fin de mejorar sus características, como la resistencia a plagas, enfermedades o sequías, o para aumentar su rendimiento y valor nutricional. ¿Por qué es importante la conservación de la diversidad genética en las plantas? Respuesta, la conservación de la diversidad genética en las plantas es crucial porque proporciona la materia prima para la adaptación a futuros cambios ambientales, la resistencia a enfermedades y plagas, y la mejora de cultivos alimentarios. Pregunta, ¿qué relación existe entre la genética de plantas y la seguridad alimentaria? Respuesta, la genética de plantas juega un papel crucial en la seguridad alimentaria, permitiendo el desarrollo de variedades de cultivos más resistentes a plagas y enfermedades, más tolerantes a condiciones climáticas adversas, y con mayor rendimiento, contribuyendo así a garantizar el suministro de alimentos a la población mundial.